La conjura de los reptilianos de Frank Hatem. El Pentateuco cuenta muy claramente cómo un número reducido de extraterrestres, cuyo jefe llamado Jehová, apostado en su nubarrón volador y destructivo, dirige militarmente a un pueblo y logra que ocupe todo un territorio estratégico. Es entonces cuando esos nobles de sangre fría y azul organizaron la banca fenicia familiar única que, convertida en templaria e implantada después en Inglaterra, acabó siendo el instrumento de la dominación mundial. Hay que creer que la Tierra es realmente un terreno muy fértil en emociones negativas, porque desde entonces no solo se han ido, sino que nunca han estado presentes. Ya no somos un huerto, sino una civilización industrial. No son más que números que antes. Siguen siendo los mismos, aunque con cuerpos humanos que cambian de época en época. Poco importa la contaminación y otros males accesorios. Lo esencial es que la cosecha sea buena cada temporada, y desde luego que lo es. En cambio, nosotros somos cada vez más numerosos y nos prestamos maravillosamente a su juego de manipulación emocional. El racismo, la envidia, las desigualdades, las economías, el miedo al otro y el cambio, el apego al pasado, a los recuerdos, el gozo de ver sufrir a otros, el desprecio por los demás reinos de la naturaleza y por todos los que son diferentes, las creencias sabiamente alimentadas en la materia, reconozcamos que son nuestros frutos, que hacemos todo lo posible porque los haya en profusión, mantenemos bien surtida la despensa de nuestros torturadores y ellos nos agradecen. Cada mañana nos dan abundante riego de televisión, de tentaciones sexuales y de otro tipo, asociadas a normas sociales que prohíben su práctica, de anuncios atractivos, de cosas que destruyen al individuo, de productos químicos, alimenticios y farmacéuticos que reducen nuestra capacidad de reacción y nuestra disponibilidad espiritual, de OGM, discernimiento por todas partes de modo subrepticio para que se conviertan rápidamente en un fenómeno irreversible, con el pretexto de una investigación científica de drogas para nuestros hijos por todas las esquinas, que serían tan fáciles de erradicar, de Pokémones que habitúan a las clonaciones y a la presencia de híbridos humano, animal, vegetal, y sobre todo las tensiones larvadas o de conflictos armados abiertos y destrucción de las culturas tradicionales. El territorio es fruto de las tensiones de la escasez, y el drama son los de la droga y el hambre. Todo ello forma parte de los medios más seguros para difundir la desgracia y el odio. Estupendo. Algunos pueden pensar que esto es una exageración o que es pura ficción científica. A Hollywood, planeta reptiliano por excelencia, le pagan por producir películas que muestren buena parte de la verdad, de modo que la gente deja de creer en ellas y dice, cuando se les pregunta, que todo eso es un invento del cine. Pronto, sin embargo, ya no podrán dudar y entonces dirán simplemente que han perdido un tiempo preciso, por lo menos no haberse dado cuenta. Hoy nos encontramos en la misma situación que durante la Segunda Guerra Mundial. Por mucho que se dijera que había campos de concentración, la gente no se le creía, pensaba que el hombre no solo podía ser tan inhumano, incluso hubo judíos que se engañaban creyendo que se trataba de campos de trabajo o algo por el estilo. Sin embargo, hubo muchos que trataron de dar alarma, algunos de ellos incluso tuvieron que morir por intentarlo, pero no les creyeron. Cuando uno rebosa buena voluntad, no puede entender que otros pretendan el mal. No obstante, las cosas son así. Hoy recibimos avisos de todas partes
y hay cada vez más indicios de que es verdad. No hay que esperar a tener pruebas absolutas para actuar, porque entonces será realmente demasiado tarde. Los impresionantes libros de David Icke, publicado por la editora Louis Courteu, donde figura una bibliografía abundante, y los libres jaunes, publicados por los Les Editions Félix, al igual que otras fuentes anteriores en lengua inglesa, aportan todos los detalles de estas manipulaciones que vienen no de arriba, sino de abajo, que ya describieron los protocolos de los sabios de Sion a comienzos del siglo XX y otros documentos de diversas logias que se han querido hacer pasar por falsos. Lo que está claro hoy en día es que son esos planes los que están siendo aplicados de modo sistemático. Hay que escuchar a los que nos avisan. Ya no podremos decir que no nos habían avisado. El asunto del World Trade Center forma parte de estas manipulaciones y constituye un excelente caldo de cultivo para multiplicar los odios y sentimientos de venganza cuando el incendio no acabó de apagarse hasta 3 meses después del impacto. Resulta que es normal que se encuentre intacto tras unas cuantas horas de búsqueda. El pasaporte del jefe del comando que se hallaba a bordo del avión, repleto de queroseno, mientras que todo lo que había en varias plantas quedó totalmente calcinado, al calor de miles de grados, y no se podía reconocer ni un diferente, ni un ordenador. Nadie o casi nadie lo encuentra extraño. Esta precipitación a la hora de provocar la emoción y lanzar unas comunidades contra otras no puede sino acarrear errores. Hay que decir que hoy por hoy los reptilianos están bastante fastidiados por su tierra. Se agota, pese a todos sus esfuerzos por obstruir las vías del conocimiento y multiplicar las trabas de desarrollo espiritual de la humanidad. El mundo ha dejado de evolucionar. La unidad se forja paso a paso en forma de solidaridad, de ciencia cósmica, de fe en las propias fuerzas más allá de las religiones manipuladas. Las manifestaciones contra la globalización, las acciones contra las OGM, la defensa de los animales, son algunos de los ejemplos más heroicos y admirables. Se trata de hecho de actos de legítima defensa en estado puro, reprimidos de forma cada vez más violenta. Los terrícolas se preguntan a veces, ¿qué hace la policía cósmica? ¿Qué hacen nuestros guías espirituales, nuestros ángeles, todos los gentiles extraños que no pueden alegrarse de ver cómo los más viles nos explotan y nos chupan la sangre adoptando una apariencia humana? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Dónde están? Están ahí también. Están ahí también ellos. Nunca han estado tan presentes. Nos observan, nos animan a cambiar de actitud. Pero no son ellos los que alimentan a los reptilianos, somos nosotros. Y no pueden impedírnoslo por la fuerza. Mientras nos comportemos de un modo cruel con los animales o tengamos reacciones carentes de amor, no pueden hacer por nosotros nada más que inspirar a unos y otras ideas bellas o aportar medios técnicos para evitar lo peor. El descubrimiento del agua diamante, de la desviación de la vértebra Atlas, o de las tecnologías magnéticas e infrarrojas de protección individual, etc., que contribuyen a incrementar la vibración terrestre. No debemos tener miedo, sino únicamente arrojar luz sobre la sombra, para que esta desesperanza, protegerse energéticamente, alertar, informar, decir en voz alta lo que nos ocultan y de lo que al final duda todo el mundo hoy en día, y solo después de socorrer, actuar. Es difícil actuar eficazmente si no se previenen las causas. Hay que abrir los ojos propios de los de todos. Es el primer paso que se enseña a los socorristas
y en estos momentos todos están llamados a convertirnos en socorristas planetarios. Cuando seamos amor, ya no habrá necesidad de que nos ayuden nuestros hermanos cósmicos, en los que, por desgracia, no creen los ecologistas, los anarquistas, los militantes antiglobalización, tan puros y heroicos en su lucha, porque el beneficio deje de envenenar la tierra, víctimas de manipulaciones ancestrales, no creen en nada que sea espiritual. Esta división demuestra que la manipulación surte efecto el día en que se pueda ser a la vez espiritualista y político. Habremos avanzado en Francia, personas como Christian Cotten y su Réseau pour une politique de vie, Red por una política de vida condenada al cierre, o el Omnium des Libertés, Omnium de las libertades, muestran el camino. Por tanto, que no nos extrañe nuestra ineficiencia momentánea, mientras no se enseñe la naturaleza real del espíritu y de la materia, la manipulación proseguirá. Nuestros hermanos de luz solo pueden acompañarnos espiritualmente, pero tienen que esperar a que creamos en ellos. No influyen directamente en nosotros. La influencia forzada o el poder son armas de malignos. Los ángeles están a la vez tristes y contentos de vernos en este estado, tristes porque tardamos mucho en unirnos a ellos, en la gran fraternidad cósmica, contentos porque todos nuestros errores nos hacen avanzar, todos nuestros sufrimientos nos enseñan a vivir, y si nos hundimos en la dictadura mundial absoluta que los reptilianos intentan establecer, algunos que hayan logrado resistir a la toma del poder sobre los espíritus, abrirán los ojos y las orejas a la presencia de los seres de luz, que también forman parte de nosotros, otra parte todavía más invisible, porque no se ve más que el pasado, y los demás vivirán como animales gregarios, desprovistos de conciencia durante varios ciclos. Es sin duda que por ello, por lo que los hermanos de luz no tienen previsto intervenir abiertamente antes del 2012, 4 años después de que se haya instaurado el gobierno mundial de los reptilianos proyectado en sus planes para 2008, eso al menos es lo que dice la mayoría de los medios. Negar la valía de los medios sigue siendo una consecuencia de la manipulación de los políticos y los medios de comunicación, que tratan de desacreditarlo científicamente, pero recurren a ello de modo permanente, igual que los manipuladores que viven siempre en las tinieblas. Es necesario que comprendamos, y además somos lentos. Lo más grave es que este gobierno se apoyará en un microchip electrónico subcutáneo que nos enlazará a todos con un satélite para vigilarnos mejor y controlar nuestra voluntad y nuestras emociones. El gran ordenador central utilizado se denomina The Bit. Un microchip de este tipo ya se utiliza para algunos enfermos del corazón. Si se encuentran mal, el microchip envía una señal al satélite para avisar a los socorristas, pero también podría funcionar en sentido contrario y provocar la eliminación del portador, provocándole una crisis cardíaca, si fuera preciso. Este microchip, que empieza a implantar de forma anodina en los perros para que nos vayamos acostumbrando, será reclamado por la población como medio de pago ultra seguro. Sin la marca de la bestia ya no se podrá comprar ni vender. Se dice en el Apocalipsis de San Juan: quienes estén al corriente gracias a la divulgación de la información podrán rechazarlo. La conjura de los reptilianos de Frank Hattem. El Pentateuco cuenta muy claramente cómo un número reducido de extraterrestres, cuyo jefe llamado Jehová, apostado en